Solía pensar que el amor y el respeto eran suficientes para construir un matrimonio sólido. Creí que mientras Mark y yo nos apoyáramos mutuamente, podríamos enfrentar cualquier cosa que la vida nos presentara. Pero con el tiempo, comencé a ver grietas en ese cimiento, signos sutiles pero persistentes de que tal vez mis sacrificios no eran tan valorados como creía. Mark y yo nos conocimos en la boda de un amigo en común hace 8 años. Él era encantador y seguro de sí mismo, con un ingenio rápido que me mantenía riendo toda la noche. En ese entonces trabajaba como gerente de marketing y florecía en mi carrera. Mark estaba construyendo su propia firma de asesoría financiera, y nos unimos por nuestra ambición y determinación compartidas. Cuando me propuso 2 años después, no dudé en decir que sí. Nos mudamos a una casa modesta pero cómoda en los suburbios. La vida era buena, y cuando descubrí que estaba embarazada de Ellie, nuestra hija, sentí que era el próximo capítulo perfecto. Decidimos que yo dejaría mi trabajo para enfocarme en su crianza, al menos durante los primeros años. Mark estuvo totalmente de acuerdo. «Estás haciendo el trabajo más difícil y más importante», decía cada vez que expresaba dudas sobre renunciar a mi carrera. Le creí, y por un tiempo, estuve contenta. El problema no fue inmediato ni obvio. Al principio, Mark parecía orgulloso de mí, incluso se jactaba ante sus amigos de cómo yo manejaba la maternidad y el hogar. Pero con el paso de los meses y los años, sus palabras de aprecio empezaron a disminuir. Nuestras conversaciones pasaron de hablar de sueños y metas a simples actualizaciones sobre cuentas, recados y los hitos de Ellie. Era como si, en su mente, me hubiera vuelto parte del fondo, alguien confiable pero sin importancia. Comencé a notar su sutileza de menosprecio durante las reuniones familiares, especialmente cuando estaba presente su madre, Irene. Irene siempre había sido una figura imponente, elegante y de lengua afilada, con un don para hacer saber su opinión. Desde el día en que anunciamos nuestro compromiso, dejó claro que no estaba encantada con la idea de que yo me uniera a la familia. «Bueno, supongo que te las arreglarás», había dicho, con los labios curvándose en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Con el tiempo, me di cuenta de que su aprobación era algo que nunca obtendría completamente. Por más que intentara mantener la paz con Irene, ella siempre encontraba la manera de provocarme. Comentarios sobre mi forma de cocinar, mi forma de ser madre o incluso mi forma de vestir, entregados con un tono empalagoso que dificultaba hacerle frente. «El cabello de Ellie se vería mucho más lindo en trenzas», sugería, mirando fijamente los rizos salvajes de mi hija. «Oh, es bonito que estés en casa todo el día. Debes tener tanto tiempo para organizar las cosas», implicando que cada momento mío debía estar dedicado a perfeccionar nuestro hogar. Mark rara vez intervenía. «Así es como es mamá», decía, desestimando mi frustración. «No quiere decir nada con eso». Yo me mordía la lengua, sin querer aumentar la tensión. Al fin y al cabo, Irene era familia y Mark estaba haciendo lo mejor para proveer para nosotros. Pero cada vez que él dejaba pasar sus comentarios, una pequeña parte de mí se sentía más pequeña, más invisible. La situación llegó a un punto crítico hace aproximadamente 1 año, cuando finalmente convencí a Mark de que necesitábamos un segundo automóvil. Nuestra rutina se había vuelto agitada, con Ellie comenzando el preescolar y yo lidiando con llevarla, hacer la compra y asistir a citas médicas. Decidimos por un SUV elegante y práctico, seguro para Ellie y lo suficientemente espacioso para viajes por carretera. Era el coche de mis sueños, y la primera gran compra que había hecho desde que dejé mi trabajo. Recuerdo el orgullo que sentí al conducirlo a casa desde el concesionario, la forma en que Ellie chilló de alegría al subirse a su asiento para el coche. Por un tiempo, el SUV se convirtió en un símbolo de mi independencia, un recordatorio de que, incluso como ama de casa, aún tenía autonomía. Pero Irene lo vio de otra manera. «Qué bonito coche para alguien que apenas conduce», comentó durante su primera visita después de comprarlo. Me reí para disimular, pero sus palabras se quedaron conmigo, como una astilla que no podía quitarme. Mark no parecía notar la creciente tensión entre Irene y yo, o tal vez no quería. Estaba más ocupado que nunca con el trabajo, llegaba tarde a casa la mayoría de las noches y pasaba los fines de semana respondiendo correos. Me decía a mí misma que era algo temporal, que las cosas mejorarían una vez que consiguiera unos cuantos clientes más. Pero en el fondo, no podía deshacerme de la sensación de que me estaba desvaneciendo cada vez más en el fondo de mi propia vida. La influencia de Irene sobre Mark comenzó a mostrarse de formas sutiles. Empezó a ponerse del lado de su madre en pequeños desacuerdos, desestimando mis preocupaciones con frases como, «ya sabes cómo es ella», o «solo está tratando de ayudar». No me di cuenta de cuánto estaba erosionando esto mi confianza hasta el día en que todo se derrumbó. Todo empezó como una mañana ordinaria de sábado. Estaba ocupada preparando el desayuno, Ellie sentada en su asiento elevador, tarareando una melodía mientras garabateaba en un libro para colorear.
Mark entró caminando a la cocina, con un café en la mano, luciendo inusualmente satisfecho consigo mismo. Hice algo bueno por mamá, anunció, apoyándose en la encimera. Levanté la mirada de los panqueques que estaba volteando. Ah, sí, ¿y qué fue eso? Él dudó, con un destello casi imperceptible de culpa cruzando su rostro. Bueno, ha estado teniendo problemas para moverse desde que su coche se averió. Así que le presté el tuyo por un tiempo. La espátula se quedó suspendida en el aire. ¿Qué hiciste? Mark tomó un sorbo casual de su café, como si no acabara de soltar una bomba. Le di tu coche a mamá. Realmente lo necesita ahora, y tú estás en casa la mayor parte del tiempo, así que no es como si lo necesitaras tanto. Por un momento, no pude procesar lo que acababa de escuchar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el olor a panqueques quemados me sacó de mi estupor. Apagué la estufa precipitadamente, con las manos temblorosas. Mark, ¿le diste mi coche a ella? Sin siquiera preguntarme. Él tuvo la osadía de encogerse de hombros. No es para siempre, solo lo está tomando prestado hasta que pueda conseguir uno nuevo. Lo necesitaba más que tú. Lo miré, atónita. ¿Lo necesitaba más que yo? Mark, compré ese coche. Está a mi nombre. ¿Cómo pudiste pensar que tenías derecho a dárselo? Su rostro se endureció, y su tono defensivo cortó la tensión. Eres una ama de casa, Clara. No vas a lugares importantes. El coche de mamá averiado es una emergencia real. Ellie levantó la vista de su libro para colorear, con los ojos muy abiertos y mirando de un lado a otro entre nosotros. Mami, ¿estás bien? Me obligué a tomar una respiración profunda, agachándome para darle una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, cariño. Sigue coloreando, ¿de acuerdo? Mi voz era calmada por ella, pero por dentro era un torbellino de emociones. Al ponerme de pie, le lancé a Mark una mirada que podría haber derretido acero. Esto no se trata solo del coche, Mark. Se trata de que decidas que lo que hago no importa. Ni siquiera me preguntaste. Tomaste una decisión sobre mi vida, sobre nuestra familia, sin considerar cómo me afectaría. Él puso los ojos en blanco, y la condescendencia en su actitud provocó una nueva oleada de ira. Clara, estás exagerando. La familia es la familia. Ayudamos a la familia. ¿Familia? Repetí con amargura. ¿Te refieres a la mujer que constantemente me menosprecia, me critica y ahora recibe mi coche como si fuera su derecho de nacimiento? ¿Esa es la familia por la que se supone que debo sacrificarme? Mark se estremeció, pero no retrocedió. Estás reaccionando de más. Es solo un coche. No, no es solo un coche, Mark. Es mi independencia. Es mi capacidad para llevar a Ellie a sus citas médicas, para hacer recados sin quedarme varada, para tener siquiera un atisbo de control sobre mi vida. La discusión escaló, las voces alzándose y rebotando en las paredes de nuestro hogar, que usualmente era tranquilo. Mark se plantó firme, negándose a reconocer que había hecho algo mal. Para cuando salió furioso de la cocina, yo me quedé allí, temblando de furia e incredulidad. Más tarde esa tarde, Irene me envió una foto de mi coche estacionado en su entrada. Gracias por la ayuda, Clara, decía el pie de foto, acompañada de un emoji guiñando un ojo. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono, mis dientes rechinando mientras leía su mensaje altivo. La traición de Mark me había herido profundamente, pero la jactancia de Irene hacía que la herida se profundizara aún más. No podía sacudirme la sensación de impotencia que se posó sobre mí como una pesada manta. Mi propio esposo había descartado mis necesidades, reducido mi vida a una conveniencia que podía reorganizar a su antojo. Me di cuenta entonces de que esto no se trataba solo del coche, se trataba de reclamar mi voz, mi valor y mi independencia. Aún no sabía cómo lo haría, pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que esto pasara. Los días siguientes a la traición de Mark fueron un torbellino de ira contenida y tensiones crecientes. Irene tenía mi coche, presumiéndolo como si fuera su trofeo personal. Traté de concentrarme en Ellie, su inocencia y su risa eran un ancla frágil que me impedía ser consumida por mi creciente resentimiento. Pero cada vez que pensaba en Irene paseándose en el coche por el que había trabajado tanto para elegir y comprar, sentía de nuevo el ardor de la humillación. La indiferencia de Mark solo avivaba la llama. Trataba el asunto como si fuera una disputa insignificante, algo de lo que eventualmente me olvidaría. Lo devolverá pronto, dijo una noche, pasando junto a mí mientras estaba en la cocina. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Cómo te sentirías tú si alguien simplemente se llevara algo tuyo, Mark? Le repliqué, tratando de mantener la voz firme a pesar de la frustración que hervía bajo la superficie. ¿Y cómo se supone que lo devuelva si ni siquiera tengo un juego de llaves ahora? Él me hizo un gesto de desdén, sin molestarse ni involucrarse. Estás en casa la mayor parte del día. Realmente no lo necesitas. Esa frase, no lo necesitas, resonó en mi mente, rozando mi último nervio.
No se trataba solo del coche, se trataba de lo que ese coche representaba. Se trataba de ser desestimada, de que me dijeran que mis contribuciones a esta familia no importaban tanto como las supuestas necesidades de Irene. Cuanto más pensaba en ello, más enojada me ponía. 2 días después, intenté confrontar a Mark de nuevo. Esta vez, estaba preparada. Había escrito todo lo que quería decir, decidida a no dejar que me atropellara con su indiferencia. Mark, comencé mientras él estaba sentado en el sofá, desplazándose en su teléfono. Necesitamos hablar. Él suspiró, sin siquiera levantar la mirada. ¿Podemos no hacer esto ahora? He tenido un día largo. No, lo haremos ahora mismo, dije con firmeza, interponiéndome entre él y el televisor. Te llevaste mi coche sin preguntarme. Se lo diste a tu madre sin considerar cómo me afectaría a mí o a Ellie. Y en lugar de admitir que estabas equivocado, estás actuando como si yo fuera el problema. Finalmente, Mark dejó su teléfono, apretando la mandíbula. Clara, no es como si estuvieras varada. Si necesitas ir a algún lugar, yo te conduzco. No podía creer lo que oía. ¿Me conducirás? ¿Qué soy? Una niña. ¿Te das cuenta de lo condescendiente que suena eso? Él se frotó las sienes, claramente molesto. Estás exagerando. El coche de mamá se averió. ¿Qué se supone que hiciera? ¿Dejarla luchar? Sí, exclamé, perdiendo la paciencia. Es una mujer adulta, Mark. Ella puede resolverlo como todos nosotros. No se trata de que simplemente tomes de un familiar para dar a otro sin preguntar. Estás siendo egoísta, respondió él, poniéndose de pie. Mi madre ha hecho tanto por nosotros. No, Mark, lo interrumpí, con la voz temblando de ira. Ella ha hecho tanto por ti. Lo único que ha hecho por mí es criticarme y socavarme a cada oportunidad. Y ahora tiene mi coche. Mi coche, Mark. ¿Te oyes a ti mismo? La discusión se descontroló con acento agudo a partir de ahí, con Mark reafirmando su decisión y yo negándome a ceder. Al final, él salió furioso, slamando la puerta tras de sí. Me quedé allí, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras él asomaba la cabeza por la esquina, con los ojos muy abiertos y asustada. «Mami, ¿estás bien?», preguntó suavemente, abrazando a su conejito de peluche. Obligué una sonrisa, me arrodillé para abrazarla. «Estoy bien, cariño, todo va a estar bien». Pero mientras la sostenía, me hice una promesa, no iba a dejar pasar esto. Mark e Irene necesitaban entender que no era una alfombra que pudieran pisotear. Comencé a idear una estrategia. Tarde en la noche, mientras Mark dormía, revisé la documentación del coche, confirmando lo que ya sabía. El título estaba únicamente a mi nombre. También empecé a investigar cómo reportar un vehículo como robado, reuniendo en silencio la información que necesitaría para recuperar lo que era mío. Mientras tanto, la audacia de Irene seguía creciendo. Enviaba fotos de sí misma en el salón de belleza, con pies de foto altivos como, «Qué conveniente tener un coche fiable otra vez». Y, «Gracias por tu generosidad, Clara». Cada mensaje era como una bofetada, y la negativa de Mark a intervenir solo profundizaba la grieta entre nosotros. Una tarde, decidí enfrentarme directamente a Irene. La llamé y, con calma, le pregunté cuándo planeaba devolver el coche. «Oh, Clara, qué alegría que llamaras», respondió con tono empalagoso. «Justo estaba pensando en ti. Sabes, este coche me ha salvado la vida. No sé cómo hice sin él». «Irene», dije, forzando mi voz para mantener la compostura, «necesito que me devuelvas mi coche. ¿Cuándo puedo ir a recogerlo?». Hubo una pausa, y luego su voz se endureció. «Clara, no seas irracional. Estás en casa todo el día. ¿Para qué lo necesitas? Irene, ese coche es mío. Está a mi nombre. Necesitas devolverlo». Su risa al otro lado de la línea me heló la sangre. «Oh, Clara, no seas tan dramática. Mark y yo ya hablamos de esto. A él le parece bien, así que no veo por qué estás haciendo tanto escándalo». La conversación terminó con mi colgar el teléfono, temblando de rabia. Quedaba claro que Irene no tenía intención de devolver el coche, y que Mark no iba a hacer nada al respecto. Si quería recuperarlo, tendría que tomar cartas en el asunto por mi cuenta. Una semana después, finalmente hice la llamada. Llamé al concesionario, expliqué la situación e informé que el coche estaba robado. El representante al otro lado fue comprensivo, asegurándome que notificarían a las autoridades y ayudarían a resolver el problema lo antes posible. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de miedo y excitación. Por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando el control, defendiéndome de una manera que no me había atrevido antes. Ya no se trataba solo del coche, se trataba de reclamar mi voz, mi autonomía y mi dignidad. No tenía idea de cómo reaccionarían Mark o Irene, pero una cosa era segura, no iba a rendirme. La llamada llegó a mitad de la tarde. Estaba doblando la ropa de Ellie mientras ella jugaba en su habitación, sus risitas ocasionalmente resonando por el pasillo.
Mi teléfono vibró en la encimera, y apareció el nombre, Mark, en la pantalla. Me preparé para lo peor y contesté, ya anticipando la tormenta que me esperaba al otro lado. Clara, ¿qué diablos hiciste? La voz de Mark sonaba cortante, más enfadada de lo que jamás la había escuchado. Lo que tenía que hacer, respondí con calma, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. El coche está a mi nombre y tu madre se negó a devolverlo. Lo reporté como robado. ¿Llamaste a la policía por mi madre? Espetó, la incredulidad impregnando cada palabra. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? ¿Humillante para quién, Mark? Mi voz se elevó, mi ira saliendo a la superficie. ¿Para tu madre, que se llevó algo que no le pertenece? ¿O para ti, que la dejaste salirse con la suya? Él tartamudeó, sorprendido por mi firmeza. Es familia, Clara, no se le llama a la policía contra la familia. Tienes toda la razón, Mark, dije con voz fría. No se le llama a la policía contra la familia. Pero la verdad es que yo no me siento parte de la familia. Me siento como una idea de último recurso en mi propio hogar. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Mi estómago se encogió, abrí la puerta y encontré a 2 oficiales de policía en el porche, tranquilos pero firmes. Uno sostenía un portapapeles, el otro me asintió cortésmente. ¿Señora Clara Parker?, preguntó el oficial. Sí, soy yo, respondí, tratando de mantener la voz estable. Estamos aquí por el vehículo reportado como robado. Hemos localizado el coche y hablado con la persona que lo tenía en su poder, una señora Irene Parker. Ella afirma que tu esposo le dio permiso para usar el vehículo. ¿Puedes confirmarlo? Asentí, él le dio permiso, pero el coche está registrado a mi nombre. Yo no consintió, y se lo he pedido en múltiples ocasiones. Ella se negó. El oficial miró su portapapeles. El vehículo está siendo retenido por ahora. Necesitaremos que vengas a la estación para recuperarlo una vez finalizada la documentación. Gracias, dije, sintiendo alivio. Iré lo antes posible. Cuando los oficiales se marcharon, Mark irrumpió en la cocina, dejando caer su maletín en la encimera. Su rostro estaba enrojecido de rabia y sus puños apretados a los lados. Esto es ridículo, Clara. ¿Te das cuenta de lo infantil que te ves? ¿Llamar a la policía por el coche de mi madre? No es solo un coche, Mark. Grité, la frustración de semanas de ser ignorada y menospreciada finalmente brotando. Se trata de respeto, se trata de que tú y tu madre me traten como si no importara. Como si yo fuera solo un personaje secundario en sus vidas. Ella es mi madre, replicó él enojado. Necesitaba ayuda. Y yo soy tu esposa. Contesté, con lágrimas irritando mis ojos. He pasado años sacrificándome por esta familia, posponiendo mis propios sueños, ¿y para qué? ¿Para que tú dejes de lado mis necesidades cuando te conviene? Mark me miró, con la boca abierta como buscando réplica. Pero no había nada que pudiera decir para deshacer el daño. La reacción fue rápida. Esa tarde, Irene llamó, su voz temblando de indignación. ¿Cómo te atreves a involucrar a la policía, Clara? ¿Sabes lo embarazoso que fue para mí? No tan embarazoso como robar la propiedad de otra persona, Irene, le respondí, con la voz firme. Has cruzado la línea demasiadas veces y ya no voy a fingir que está bien. Estás destrozando esta familia, siseó ella. No, Irene, dije con determinación. Ustedes dos ya lo han hecho por su cuenta. La línea se cortó, y por primera vez en semanas, sentí una calma. 2 días después, llegué al depósito de vehículos para recuperar mi coche. Verlo estacionado allí, polvoriento pero sin daños, se sintió como recuperar una parte de mí que me habían arrebatado. Pasé mi mano por el capó, sintiendo una oleada de determinación. Esto no era solo un vehículo, era mi independencia, la prueba de que no me dejaría pisotear nunca más. Conduje a casa, aferrándome al volante con fuerza mientras ensayaba lo que necesitaba decirle a Mark. Cuando entré, él estaba sentado en el sofá, con el rostro pálido y demacrado. Clara, empezó, con la voz apagada. No me di cuenta de cuánto te estaba hiriendo esto. No debería haberse necesitado esto para que lo vieras, dije, manteniéndome firme. Elegiste la conveniencia de tu madre por encima de la autonomía de tu esposa. ¿Sabes lo que se siente eso? Él bajó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. La cagué, lo veo ahora, solo, no sé cómo arreglar esto. Respiré hondo, sintiendo el peso de semanas de ira y traición aún en mi pecho. El primer paso es entender que soy tu pareja, Mark. No un accesorio, no alguien cuyas necesidades vienen detrás de las de tu madre. Si no puedes empezar a tratarme como igual, este matrimonio no va a funcionar. Mark asintió lentamente, su rostro marcado por el arrepentimiento. Tienes razón, haré mejor las cosas. Eso espero, dije en voz baja. Porque no voy a luchar por respeto nunca más. Si no lo consigo, me iré. Por primera vez en años, vi algo quebrarse en la compostura de Mark, miedo. Miedo de que realmente lo dijera en serio. Y lo hice.
Las semanas siguientes a la confrontación fueron tensas pero esclarecedoras. Al principio, Mark se mantuvo a distancia, una mezcla de culpa e incertidumbre nublando sus interacciones conmigo. Irene, fiel a sí misma, me mandó una serie de mensajes de texto pasivo-agresivos, cada uno más indignado que el anterior. Los ignoré todos. No me interesaba justificar mis acciones ni buscar la paz. Por una vez, me concentré exclusivamente en mí y en Ellie. Finalmente, Mark empezó a hacer un esfuerzo, aunque torpemente al principio. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, él se acercó con una mirada tímida. ¿Podemos hablar?, preguntó con tono suave. Dejé a un lado el paño de cocina y asentí, cruzando los brazos sobre el pecho. Te escucho. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. He estado pensando mucho, en todo, en cómo manejé esto, y en cómo te he tratado. No respondí, dejando que el silencio se extendiera. Necesitaba que él dijera esto solo. Tienes razón, te desestimé, no respeté tus sentimientos, y no vi cuánto te estaba haciendo daño. Hizo una pausa, y por primera vez en lo que parecían semanas, nuestros ojos se encontraron. Dejé que las necesidades de mi madre opacaran las tuyas, y eso estuvo mal. Lo siento, no fue la gran disculpa que había imaginado, pero había una crudeza en sus palabras que me hizo creer que era genuino. Aún así, no estaba lista para dejarlo escapar completamente. Mark, empecé, con la voz firme, esto no se trata solo del coche. Se trata de cómo me has hecho sentir invisible, como si mis aportes a esta familia no importaran. He sacrificado tanto para que todo funcione sin problemas, y lo único que he obtenido a cambio es tu indiferencia y la condescendencia de tu madre. Sus hombros se desplomaron, y asintió. Lo sé, no quiero que te sientas así nunca más. He sido un pésimo compañero, Clara. Quiero arreglar esto, si me lo permites. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Acciones, Mark. Las palabras no significan nada sin acciones. Durante el mes siguiente, Mark comenzó a demostrar que estaba realmente comprometido a hacer cambios. Empezó a ayudar más en la casa, asumiendo rutinas de la hora de dormir con Ellie para que yo pudiera tener tiempo para mí. Incluso comenzó a poner límites con Irene, algo que jamás pensé ver. La primera vez que le dijo no a su madre fue nada menos que milagrosa. Irene había llamado para quejarse de necesitar ayuda con las compras, y Mark, con calma pero firme, le dijo que no podía dejar todo para ayudarla. Escuché la conversación y me quedé asombrada por su compostura. Lo siento, mamá, dijo con tono resuelto. Pero Clara y yo tenemos mucho en qué ocuparnos, y necesito estar aquí para mi familia. Cuando colgó, se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa apenada. ¿Progreso?, preguntó. Sonreí y asentí. Sí, progreso. En cuanto a Irene, su reacción fue predecible. Dejó de venir tan seguido, claramente molesta por su disminuida influencia sobre Mark. Incluso llegó a exigirme una disculpa por avergonzarla, pero me negué a ceder. Eventualmente, se retiró, aunque no sin lanzar unos cuantos comentarios mordaces en reuniones familiares. Yo los enfrentaba con una calma y confianza que ella no podía perturbar. Con la tensión disminuyendo en el hogar, empecé a pensar en mi propio futuro. Había postergado tanto de mí por el bien de mi familia, y era tiempo de reclamar esas partes de mí que había dejado escapar. Contacté a un antiguo colega que ahora dirigía una agencia de marketing freelance y, en cuestión de semanas, comencé a asumir pequeños proyectos desde casa. El trabajo me llenaba de energía, recordándome a la persona que era antes de ser, solo, una mamá. Mark notó el cambio casi de inmediato. Pareces más feliz, comentó una noche mientras nos sentábamos en el porche viendo a Ellie perseguir luciérnagas en el jardín. Me siento más feliz, admití. Finalmente estoy haciendo algo por mí misma de nuevo. Él se acercó y tomó mi mano. Estoy orgulloso de ti, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta de cuánto has estado sacrificando. Por primera vez en meses, sentí una calidez genuina entre nosotros, una conexión que había faltado durante demasiado tiempo. Al final, recuperar mi coche fue mucho más que un medio de transporte. Fue reclamar mi voz, mi dignidad y mi independencia. Mark y yo aún teníamos trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos compañeros de verdad de nuevo. Y al ver la risa de él iluminar el crepúsculo, supe que finalmente estaba dirigiendo mi vida en la dirección que quería.